Mi nombre es Sergio Ferrari, vivo en la ciudad de Berna, en Suiza, donde me desempeño como periodista corresponsal extranjero para diferentes medios latinoamericanos y también europeos. Soy parte de la asociación El Periscopio. He estado desde sus inicios en esta iniciativa y por otra parte soy uno de los 70 coautores del libro Del otro lado de la mirilla. Este libro, luego de ser presentado en 2003 en distintos lugares, una centena de presentaciones en escuelas, universidades, asociaciones barriales, centros de derechos humanos en Argentina, tuvo una muy exitosa vida cultural. En 2006 se realizó una construcción teatral colectiva que se llamó Coronda en Acción y que fue presentada en distintas ciudades de Argentina. Posteriormente, y producto de toda una reflexión y una práctica que el colectivo El Periscopio tuvo en años siguientes, a partir de los mediados del 2015 en adelante, nuestra asociación, nuestro colectivo El Periscopio, se transformó también en un actor jurídico. Fue una de las partes acusadoras en el juicio contra los dos comandantes todavía vivos que en ese entonces habían dirigido la prisión de Coronda. Con todo lo que ello conllevaba, el régimen brutal que implementaron en esta cárcel. Este juicio se saldó en mayo del 2018 con una contundente condena a los dos comandantes de Gendarmería Nacional, una fuerza muy represiva en Argentina, a 17 y 22 años de prisión. Las acusaciones principales fueron crímenes contra la humanidad. Es muy importante decir que este juicio fue un paso significativo en todo el trabajo de la justicia, de la memoria y también de la condena que nosotros como Periscopio hemos venido desarrollando. Ligado a toda esta actividad del juicio, y posteriormente surgió la gran pregunta de si era posible, imaginable que nuestro libro Del otro lado de la mirilla pudiera ser traducido y presentado en otros públicos más allá de la Argentina. Y de ahí nació la idea de la traducción del libro al francés y finalmente en el 2020 vio la luz del día la traducción de nuestro libro con el nombre de Ni fu ni mor, ni locos ni muertos. Algo muy importante, el título de la versión francesa está muy ligada también a este juicio de condena a esos dos comandantes de la Gendarmería Nacional. ¿Por qué está ligado? Porque uno de los argumentos que uno de esos comandantes utilizaba cuando tenías contactos con nosotros, con los presos, era decir, ustedes de aquí no van a salir nunca. Y si salen una vez de Coronda, va a ser locos o muertos. Entonces nosotros, retomando esa experiencia y retomando también un capítulo agregado en la versión francesa, que es justamente el del juicio y la condena a esos comandantes de gendarmería, decidimos ponerle a la versión francesa el título Ni locos ni muertos, ni fu ni mort. Una gran pregunta surgió a la base misma de esta traducción al francés y también será válido luego para la versión en italiano. ¿Tiene un sentido publicar un libro de testimonios sobre hechos que pasaron hace 40 años a 10.000, 11.000 kilómetros de distancia de una realidad como es la europea actual? ¿Tiene sentido que los testimonios y el libro Del otro lado de la mirilla tenga un valor
no solo editorial, pero también político militante para las nuevas generaciones en Europa? Esta fue la pregunta clave que nos propusimos el colectivo El Periscopio y que la formulamos junto con amigos solidarios y amigas solidarias que nos acompañaban en el proyecto del libro en francés. Y la respuesta fue categórica: sí tiene sentido, fundamentalmente porque el libro refleja ciertos valores universales, la unidad en la resistencia, la solidaridad humana, el humanismo de esa resistencia, la unidad en la acción, que tienen un valor incluso hoy para las nuevas generaciones en las distintas luchas que ellas están promoviendo, sea la lucha ambiental, la lucha por la igualdad de género, por la diversidad de género. Todo esto, la lucha por una migración e inmigración reconocida y legalizada. Y tiene un valor fundamental porque esto nos lo preguntamos varias veces en el colectivo El Periscopio en Europa. En última instancia, ¿qué diferencia existe entre todo lo que sufrimos nosotros como régimen brutal de represión en esa cárcel argentina durante la dictadura? ¿Qué diferencia hay entre eso y la situación brutal que, por ejemplo, viven miles de refugiados, de demandantes de asilo, que tratan, o bien de inmigrantes, que tratan de llegar y atravesar la fortaleza europea del Mediterráneo o de la Europa oriental y quedan en el camino producto de políticas represivas de los estados europeos? Significa que, en última, en la visión general, cosmopolita, universal, global de nuestra lectura de la realidad en tanto que periscopio, nuestra lucha, nuestra resistencia tiene un valor, un pequeño aporte, es un grano de arena más en esta globalidad de resistencia universal que tiene hoy nuevos ejes, llámese la migración, llámese la lucha ambiental, llámese la lucha por el género y la igualdad de género y la diversidad. Por último, hemos terminado con el libro en francés, la experiencia ha sido extraordinaria, la edición en francés prácticamente se agotó y entonces nos llamamos a la reflexión de si tendría valor hacer una traducción al italiano. Y con un grupo muy amplio de amigos italianos, algunos que tuvieron relaciones muy estrechas con Argentina y otros no tanto, nos largamos a la tarea entonces de elaborar la impresión del libro en italiano, que apareció en septiembre del año pasado con el nombre Gran Hotel Coronda, haciendo referencia a un juego en cierta manera humorístico e irónico de lo que era esa cárcel y lo que podría considerarse un gran hotel, que no fue un gran hotel, fue un gran centro de represión y de tortura. Tortura en el sentido de un régimen cotidiano que buscaba la destrucción física, psicológica e ideológica de nosotros los presos políticos de entonces. Última reflexión que creo que es muy importante. En última, nuestro aporte desde Argentina, desde una realidad de hace 40 años, a la construcción de la memoria, de la verdad, de la justicia, ese pequeño aporte, pequeño pero fundamental aporte, porque es testimonial, viene de nosotros, viene de la voz de 1.153 presos políticos que pasamos por la cárcel de Coronda entre 1976 y 1979. Esa voz testimonial, ese aporte testimonial, ese aporte editorial, poético, lingüístico, ese aporte de justicia que se manifestó en el juicio contra los comandantes de gendarmería que dirigieron el penal, tiene una correlación directa con una serie de valores que actualmente la juventud o sectores de la juventud, sectores del movimiento sindical, sectores del movimiento asociativo europeo
mantienen y enarbolan en su lucha contra el racismo, contra la exclusión, por una inmigración más amplia, por la igualdad de género y de la diversidad. Y nosotros pensamos que estas dos realidades se convocan, se relacionan, se encuentran en una sola realidad, que es una sola realidad de una utopía posible y realizable. Es la realidad y la utopía de otro mundo posible. Por eso, desde el Periscopio, desde nuestro libro, a la realidad actual de Europa, sea España, sea Francia, sea Italia, sea Suiza, pensamos que nuestro aporte desde la memoria condice con los nuevos sectores sociales que siguen luchando también por otro mundo más justo, por otro mundo posible, por una Europa más justa, por una Europa posible, por un planeta más justo, por un planeta posible. Muchas gracias.